El tema de lo que significa la nueva ley de alquileres. Hola Gervasio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, primeras impresiones respecto del proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para modificar la ley de alquileres. La primera impresión es que es un primer paso que hemos logrado los inquilinos y las inquilinas. La realidad es que en un marco de abuso tan grande como hay hoy por parte del mercado inmobiliario, tan desregulado, en donde no hay reglas, las reglas son las reglas de las inmobiliarias, es poner un poquito en su lugar la situación, y es que es tan abusivo la relación con el inquilino que nosotros pagábamos la comisión y los honorarios de la inmobiliaria, de una inmobiliaria que siempre trabaja para el propietario y no para los inquilinos, ¿sí? Claro. No solo que trabaja, sino que defiende los intereses de los propietarios en detrimento de los derechos de los inquilinos, porque la realidad es esa, no es que, trabaja para el propietario porque es quien lleva el negocio, pero cuando el inquilino llama a la inmobiliaria porque tiene algún problema, tratan de solucionarlo. Todo lo contrario, son esa barrera entre Son los inquilino- representantes de los propietarios. Sí. Son los representantes de los propietarios y entonces que la comisión la pague el dueño, te diría ya no es una pelea económica que dimos, solo económica, sino también una pelea, te diría, de principios, ¿sí? De empezar a poner al Es lógico, inquilino es lógico. en un lugar un poquito más justo, ¿sí? La pregunta, Gervasio, es, ¿por ley la va a pagar el propietario esa comisión? Digo, ¿eso Exacto. está escrito? Sí. Ah. Sí, está escrito. Todavía no se modificó esto, ¿no? No, entró el proyecto el viernes a la legislatura, pero nosotros venimos trabajando desde el año pasado con el gobierno de la ciudad y con los diferentes bloques de la legislatura. El consenso es bastante grande, sobre todo porque nosotros en realidad presentamos un proyecto mucho más integral que solucionaba un poco más la situación de los inquilinos en la ciudad, y como el gobierno tomó Se fue negociando un dos poco. puntos nada más de nuestro proyecto, el consenso es mucho mayor, obviamente, hay menos discusión para dar, y supongo que en menos de un mes ya va a estar vigente la ley. Los puntos son la comisión y, por otro lado, los gastos en trámites. Exacto, que hoy un pedido de informe, que es el trámite que se hace por el título de propiedad, Sí. que se presenta, sale 360 pesos, y una certificación de firma sale 450. Que hoy la paga el inquilino, Que hoy, digo, por ¿no? supuesto. El inquilino paga absolutamente todo, sí. sí. Es una fortuna lo que hay que pagar para Todo. entrar en dos ambientes. Sí, el inquilino paga todo, ¿sí? Y el pedido de informe y la certificación de firma parecería que no es tanto dinero. Ahora, la inmobiliaria cobra 2.000, 3.000, 4.000 pesos por cualquiera de esas dos cosas, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros planteamos que tiene que ser gratuito, sobre todo para que no haya más abuso, Claro. ¿sí? Porque es muy difícil de controlar al mercado inmobiliario. Como no hay voluntad de controlarlo, que la comisión la pague el dueño y que sea gratis. Para entrar un poquito más en detalle, entonces, una modificación sería la que nosotros estamos contando ahora, que los inquilinos no van a pagar más esta cuestión de la comisión que se le pagaba a la inmobiliaria. ¿Qué otra cosa está contemplada dentro del proyecto que nos puedas adelantar? Esto de las certificaciones de firmas y los Sí. pedidos de informes, y además el Instituto de la Vivienda va a tener la facultad también de controlar que se cumpla la ley, o sea, que las inmobiliarias cumplan la ley. Hoy, los únicos responsables, por obligación, por ley, es el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Ellos Y- mismos, digamos, se ellos controlan. mismos, exactamente. Por lo tanto, no solo que no controlaron, sino que fueron los que generaron todas las condiciones para que las inmobiliarias puedan no cumplir la ley. Claro. Sí, entonces, ese es un punto importante, y te diría que eso es todo lo que... ¿Sigue lo que se habiendo hizo en la ley. puntos oscuros en la relación entre los propietarios y los inquilinos respecto de las responsabilidades que le asigna cada uno, o puntos grises? En respecto materia su de relación? derechos y obligaciones, no, en la ley escrita no hay ni puntos grises ni posibles interpretaciones, es bastante claro. Lo que sucede es esto, que es que cuando el Estado se retira de la relación entre inquilino, propietario e inmobiliaria, ahí se da una situación en donde gana el más fuerte.
¿sí? Porque el Estado no controla, porque el Estado no cuida a ninguna de las partes. Entonces, en ese repliegue del Estado o en esa ausencia del Estado, por más de que la ley diga que mantenimiento y reparación de la vivienda son obligaciones del propietario, olvídate de que el propietario arregle la casa. Claro. Por más de que la ley diga que la inmobiliaria tiene que cobrar un mes de comisión y no 2, como fue desde el 2007 hasta el año pasado, cobran 2 meses de comisión, ¿sí? Y por eso es que se dan los abusos en la cuestión económica también, que las renovaciones te avisan un día antes de la finalización del contrato a los propietarios que te van a renovar, pero que te van a renovar con un 60-70% de aumento. Entonces claro. Nosotros no nos queda otra que aceptarlo. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, este proyecto de ley, porque todavía no es ley, ¿cuándo podría convertirse en ley? Digo, para la gente que por ahí tiene que renovar o que tiene que salir a buscar otro departamento o casa, para tener en cuenta eso. Y por otro lado, la garantía. Porque digo, mucha gente que es de provincia de Buenos Aires, del interior, tiene que hacer malabares para conseguir una garantía en Capital Federal, o si no, encontrar un alma caritativa que diga, bueno, está bien, dame la de provincia y te la acepto. Sí. Nosotros creemos que en un mes el proyecto ya se convierte en ley, ¿sí? Que va a estar vigente, que la comisión solo la va a tener que pagar el dueño. Y con respecto al título de propiedad, nosotros en el proyecto de ley que presentamos y en la propuesta que le llevamos al gobierno de la ciudad, hicimos una propuesta en este sentido y le planteamos solucionar un tema central que tiene que ver con eso. Con la garantía. ¿Qué condición hay que cumplir para entrar en el mercado? Básicamente. Hoy son 2, la económica y las condiciones de si tenés título de propiedad o no, que sería casi algo así como un título nobiliario. Totalmente. ¿No? ¿Sí? Totalmente. Porque vos tenés que, para alquilar en el mercado formal, vos tenés que tener un familiar directo, no un tío, un familiar directo, que viva en la ciudad de Buenos Aires, que sea dueño de una propiedad en la ciudad de Buenos Aires. Que es algo medio inaudito, ¿no? Porque aparte, si vos decís, no, porque legalmente sirve para esto y lo otro, bueno, legalmente tampoco tiene ningún tipo de sentido. Es un filtro de clase, un filtro de este tipo. Nosotros le planteamos una fórmula para resolver esto y no han abordado el tema. Nosotros lo que planteamos es, primero, yo tengo una después, a ver si te gusta. Bueno. A mí se me ocurrió una. Bueno, te digo esta a ver qué te parece. A ver. Nosotros lo que planteamos son 2 sistemas. Uno para el trabajador en blanco y otro para el trabajador en negro. ¿Sí? Para el trabajador en blanco lo que dijimos fue una articulación del Estado, porque hay 2, el empleado estatal y el privado, ¿sí? Para el estatal es algo mucho más sencillo, es el Estado debitando del sueldo y transfiriendo al propietario el alquiler. Se terminó el miedo de que no te paguen, ¿sí? Sobre todo porque el empleado público, iba a decir que tenía estabilidad, pero hasta hace un tiempo... Se supone que tiene estabilidad, digamos. Hasta hace un tiempo tenía estabilidad. El privado también hasta hace un tiempo tenía estabilidad. Chiste sutil a esta hora de la mañana. Sí, hay que hacer un chiste sutil a esta hora. Sí, hay que... Un domingo. Es un domingo. No importa, te lo aceptamos. Son bienvenidos. Para el privado funcionaría lo mismo la deducción de ganancias, ¿sí? Podría la empresa deducir y transferir al propietario. Y para el trabajador en negro es un sistema que se usa en Uruguay, que es un sistema de aporte en la banca pública, que es algo así como 2 meses promedio de alquiler. En la ciudad de Buenos Aires un alquiler promedio son 8.500 pesos, más o menos, un 2 ambientes. Entonces, un trabajador negro tendría que depositar en la banca pública 17.000 pesos, ¿sí? Que no se pueden tocar, ¿bien? Y que además funcionaría como un fondo para elaborar políticas de vivienda. Esos 17.000 pesos serían la garantía en caso de que se suspenda el pago del alquiler. O sea,
Nosotros cuando alquilamos tenemos que... Como el fondo de caución. Digamos. Exacto. Claro. Tenemos que pagar 2 meses de depósito de garantía, Sí. por si se rompe algo, por si no pagas impuestos, por si debes alquiler. Que Entonces generalmente sería- no lo devuelven, además, ¿no? Digo, supuesto. siempre encuentran algo para no devolver. Exacto, por eso nosotros decimos que en realidad no pagamos 24 meses de alquiler, pagamos 25 Claro. o 26. Sí, tal cual. Y este fondo más los 2 meses de garantía serían 4 meses que el inquilino Sería tendría mucho más de- lógico, pero sería Entonces, mucho más lógico. pero ahí Esta tendría que cuestión estar el es Estado, ¿no? absolutamente arcaica la de la garantía y aparte no te lleva a ningún lado y no sirve. Ahora, vos sabés que una de las cosas que a mí se me había ocurrido para aportar, que sería interesante también, porque le serviría creo que a todos, ahora con la informatización y con la cuestión de esto de los datos, que hubiera un registro como una especie de calificación de inquilinos. Eso sería bueno también, porque Claro. si vos tenés una inmobiliaria, la inmobiliaria está registrada y vos durante 2 años alquilaste y en realidad, bueno, si alquilás por primera vez no funcionaría, pero para aquel que viene alquilando y que se cambió de casa, Si y fuiste un vos buen tenés inquilino. si fuiste un buen inquilino, es decir, que la próxima inmobiliaria donde vos fuera un registro en donde vos tuvieras una calificación y esa misma calificación al dársela al propietario también es una garantía que a vos te Sí, están dando. Y había- en ese caso no necesitas, no hay nada económico de por medio. Sí, mira, hay varias propuestas en ese sentido. Una más completa sería un sistema, como vos decís, para saber un poco la historia del inquilino o de la familia que alquila. Yo creo que habría que agregar a otros actores, que es al propietario también, si es un buen Claro, propietario claro, o claro. no, Sí, sí. a las inmobiliarias. Eso es como un registro del sistema de alquiler. Para nosotros eso sería bastante importante que se haga, porque además ahí podés saber en qué condiciones están las viviendas también, Seguro. si se alquilan en condiciones o no. Bueno, ese sistema es un sistema mucho más integral que tiene que ver con eso, que tiene que ver con un sistema de garantía, que tiene que ver con, al fin y al cabo, tener un control un poco más claro de lo que sucede en el mercado de alquiler. Perdóname, Luli, voy a hacer una preguntita más. Yo te escuchaba decir fuera de cámara recién que hubo un aumento importante en los alquileres en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de esto, cómo es? Sí, el viernes sacó un informe el Centro de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, donde estudió que el primer trimestre de este año aumentó un 38,2% el precio de los alquileres. En diferentes zonas es el aumento un poco más grande y en otras menos. En Villa Crespo es un 42%, por ejemplo. Así un 42% de una el aumento. Sí. Lo que pasa es que los alquileres aumentan hace mucho tiempo muy por encima de cualquier índice de inflación. Esto es... decíamos que había que solucionar el tema del ingreso, ¿no? Pero ahora hay un tema mucho más de fondo realmente para las familias que alquilan, que tiene que ver con el precio del alquiler. Claro. Digo, ya es impagable. Hoy lo que sucede es que se firma un contrato por 2 años y al año y medio estás rescindiendo el contrato y yéndote a un lugar más chico, ¿sí? Digo, esto que impactó tanto con respecto a la gente en situación de calle, es un eslabón más Está de la relacionado. política de vivienda. Más allá de que la situación en calle tiene que ver también con tarifas, ¿sí? Tiene que ver también con eso, tiene que ver con que se dejó de pagar asignaciones como se venían pagando. ¿Podemos ir un poco con lo concreto? Yo creo que sí, es impagable. ¿Nos puedes contar un poquito cómo está el tema de los Hoy es alquileres así. para que en los barrios, cuánto se paga? Hoy es así, tenés un promedio en la ciudad de un 2 ambientes, 8.500 pesos, un 3 ambientes estará en 11.000 más o menos, ¿sí? Sin contar expensas. Y el precio del alquiler hoy no tiene ningún tipo de regulación. Entonces, si un propietario publica un aviso a las 12 del mediodía y recibe 60 llamadas o 50 llamadas a la tarde, seguramente lo que haga es, si empezó con un aviso de 8.000 pesos, Ponerlo un poco termine más. cobrando 10.000. Claro.
porque tuvo 50 llamados y él puede elegir a cuánto lo cobra. No solo eso, sino que además hay aumentos semestrales del 15%, que si vos los sumás, en un año es un 32%, pero en 2 años es más de un 70% de aumento. Y además tenés aumentos en las renovaciones, que como está esta situación en donde el inquilino no puede negociar y en donde le conviene mucho más quedarse que salir a buscar de vuelta un departamento, los aumentos hoy de un mes, del último mes del contrato al primer mes del nuevo contrato, hay aumentos que rondan el 60% de un mes a otro. Si estabas pagando, no sé, 8.000 pesos, vas a pagar ahora 13.000. Bueno, es una barbaridad. Directamente. Y después 15% semestral. Para nosotros esto es central, esto sí es importante porque esto sucede en todo el país, porque hay una ley que nosotros presentamos el año pasado, a principios del año pasado, y se votó por unanimidad en el Senado, y hoy está completamente cajoneada en diputados. Sobre esto, sobre la regulación de los aumentos. Que regula el precio de los alquileres, claro, que toma 2 parámetros. El de inflación y el de salario. El promedio entre inflación y salario es lo que pueden aumentar los alquileres de forma anual, no semestral como viene sucediendo, ¿sí? ¿Para qué? Para defender, para resguardar la rentabilidad de los propietarios que necesitan el factor inflación, ¿sí? Pero también para resguardar el bolsillo de los que alquilamos, entonces el salario también es una variable. Si no, lo que va a suceder, y esto yo lo vengo diciendo hace bastante, es que en un tiempo y no muy largo, los inquilinos no van a poder pagar el alquiler y los propietarios entonces no van a poder cobrarlo. Sí, claro. Pero Claro, pero escúchame, si estamos hablando de un departamento de un 2 ambientes, 11.000 pesos, una chica, un muchacho que tenga su primer trabajo, o peso por el estilo, ¿cómo haces para llegar? Exacto. Estamos hablando de una persona sola, porque hay que departamento de 2 ambientes que viven familias, ¿no? Digo, y a veces con todo este tema de la pérdida de trabajo que ha habido en los últimos tiempos y demás, a lo mejor uno de los dos se quedó sin trabajo. Sin ir más lejos, me tocó una compañera de acá, hace poco contaba de que su pareja, su novio, se quedó sin trabajo y remarla con toda la situación de lo que significan los gastos. A mí me decía ella, mira, si no consigue trabajo él en los próximos 6 meses, nos tenemos que volver cada uno a la casa de sus padres, que era un poco lo que contabas vos. Exacto. Hoy los gastos están al límite. Exacto, porque hoy el precio del alquiler representa sobre el salario un 60%. ¿Sí? Entonces, si vos contás el alquiler, los servicios y el transporte y la canasta básica, ya está. Es un salario. Estás al límite. ¿Entendés? Entonces, hoy necesitas 2 personas asalariadas para bancar una vivienda en alquiler, claro, ¿sí? Cuando históricamente en el país fue un 25% del salario el precio de un alquiler. ¿Y cuándo fue que despegó tanto? ¿Cuándo fue tanto el aumento? Y en realidad empieza, te diría, finales de la dictadura y principios del alfonsinismo. Desde ese momento nadie le puso un parate. Sí, en el gobierno de Alfonsín se intentó, pero con la hiperinflación fue muy difícil de controlar. Vos sos muy joven, lo que fue la hiperinflación para claro, lo que alquilábamos en esa época. Yo era estudiante y alquilaba. Mira, en la época por eso, viste, a veces la gente falta memoria, ¿no? Sobre algunas cosas que pasamos, cuando lo quieren erigir a Alfonsín en prócer o cosas por el estilo. Los políticos, ninguno prócer. Ninguno. Cero. Lejos están de todo esto, por lo menos en los últimos años de democracia. En la época de la hiper, que a mí me tocó estudiar, en primer lugar, vos no podías consumir carne. Carne era un artículo vedado, solamente para la gente que tenía dinero. Era imposible, tenía que comer. Yo me pasé toda la carrera comiendo milanesa de soja. Vivía papa y milanesa de soja. Te habías adelantado, Néstor, porque la moda llegó después de la milanesa de soja. Pero yo era lo único, y aparte te la tenía que mandar una encomienda porque mi mamá iba al mercado a comprarla, en fin, que le salía más barato. Bueno, compré una pizza, imagínate que nosotros nos transformamos en expertos amasadores de pizza en los departamentos, comprando la harina, y no comprábamos la levadura porque no nos alcanzaba, entonces teníamos que tirarle chorro de soda para que levantara un poco. Sí, tirarle cualquier cosa que se asemejara a tomate y a queso. Y en el momento que tenías que ir a pagar el alquiler,
Yo recuerdo que le recuerdo que el departamento que yo alquilaba en Duarte Quirós y Cañada, frente a la Plaza de la Intendencia, en Córdoba, se lo alquilaba a una pareja, él era juez del Poder Judicial y la señora también. O sea que eran dos personas que tenían una posición, digamos, bastante acomodada, ¿no? Yo me acuerdo que a mí se me caía todo el pelo al momento de tener que sentarme con los tipos para explicarle de que no había manera, porque aumentaba tanto. Si me pagabas 400, al mes que viene tenía que pagar 800. Entonces yo le decía, ¿pero cómo hago para pagar? Si mi papá no me manda la plata porque no tiene trabajo. Y yo la verdad que trabajo en un kiosco un rato, qué sé yo, no había manera. Entonces la tipa optaron, porque eran tantas las discusiones que yo tenía todos los meses. Te imaginamos, con 18, Néstor, 19 años. Un Néstor Imagínate además con 18. Un Néstor joven acalorado. Sí, pero 18, 19 años. Que terminó mandándole la cuestión a la inmobiliaria. Entonces en las inmobiliarias vos te encontrabas que en los primeros de mes estaban todos los inquilinos llorando en la entrada de las inmobiliarias porque no podían pagar el alquiler. No lo podía, era impagable la cuestión de la hiperinflación. Por eso el daño que le ha hecho en este caso a la economía de la República Argentina, ese proceso que vivimos, fue tremendo. Bueno, pensá entonces que en ese momento que vos estás hablando, las propiedades no estaban tan alejadas del salario y no estaban tan concentradas como ahora. Vos tenés entonces, en esa historia de 40 años, ¿sí? De 30 años, que el valor de la vivienda aumenta año a año de una forma completamente descontrolada. El valor del metro cuadrado. El valor del metro cuadrado y el valor del suelo, ¿sí? Que se aleja cada vez más del salario, que entonces la farsa del crédito hipotecario en algún momento hay que discutirla. Eso te quería preguntar, Horacio, porque te escuché en la semana hablar. Ahora salieron muchas noticias como que es el boom de los créditos hipotecarios del Banco Nación, del Banco Ciudad, del Banco Provincia. Pero claro, hablas con la gente y todo el mundo te dice, no, porque fulano un crédito hipotecario. ¿Es cierto? No. Mirá, ahora que estamos hablando de estamos entre nosotros, no nos escucha nadie, de épocas pasadas, siempre que se presentó una línea de crédito, desde el alfonsinismo, siempre que se presentaron líneas de créditos, se presentó como un éxito total. Perfecto. ¿Sí? Digo, ese es el verso del crédito hipotecario. Digo, lo tenés que presentar como ahora van a ser todos propietarios. Es imposible llegar a la información de cuánta gente escrituró este año con los créditos hipotecarios. ¿Por qué? No hay información. Porque no te la dan. No te la dan. Lo que sí te dicen es cuánta gente averiguó, cuánta gente dejó su carpeta. Los números que te dan no son de los que se concretaron, sino de los que averiguaron. De los porque que los números son averiguaron, un éxito. Sí, son de los que... en esos números está la gente que entró a internet. Entonces yo entré para hacer el cálculo, a ver cómo era. Están en esos números. Yo tengo una última, y lamentablemente nos tenemos que rajar porque tenemos otras cosas, pero muy interesante todo, la verdad. ¿Vos tenés el número de cuánto es la cuota hoy, digamos, de un crédito? Sí, de un crédito del más chico, de UVA, de crédito UVA te digo. Sí. Y hoy podés estar empezando a pagar algo así como 8.000 pesos. ¿Con cuánto dinero? ¿Pidiendo cuánto dinero? 1,5 millones, algo así, 1.200.000. ¿Y eso te alcanza para qué? Y para dos ambientes chicos en Capital Federal. Y tenés que además estar pagando... No llegas a $100.000. 400.000 pesos para entrar. Pero te alcanza, claro, tenés que pagar 400.000 pesos para entrar al crédito. Sí, y no sabés cuál va a ser la segunda cuota además. Porque la UVA tiene eso. La UVA es la cuota adaptada a la inflación. A la inflación. Sí. En realidad es un poco más complejo, es al metro cuadrado en provincia de Buenos Aires, porque eso es la UVA, ¿no? Claro. O sea, yo quiero decir algo que me parece importante. Acá en Argentina hay organizaciones de inquilinos en muchas provincias porque cada vez es más difícil alquilar. En Chile, que es de donde se sacó este plan de crédito UVA, no existen inquilinos como movimiento. Existen deudores hipotecarios. Existe el movimiento de deudores hipotecarios. El crédito no sirve para resolver el problema de la vivienda. Lo que hay que hacer es regular el mercado. Si vos tenés un mercado cada vez más concentrado, si la vivienda aumenta cada vez más, porque que aumente
de la vivienda es un gran negocio para los bancos, porque son los que después te endeudan durante 40 años para que vos pagues un dos ambientes y estés contento. ¿Sí? Digo, lo que hay que hacer es regular un mercado completamente desregulado y se tiene que votar la ley en diputados que está cajoneada por el oficialismo para regular el precio de los alquileres. Gracias, Gervasio. Gracias. A ustedes. Muy amable. Vamos al móvil. Seguimos con los aumentos. Vamos con los aumentos de taxis. A ver, Pablo, ¿cómo estás? Para seguir hablando con los taxistas, se va renovando el turno a los que trabajaron a la noche, que bueno, están emprendiendo el regreso a casa para descansar. Bueno, ahí tenemos un pequeño problemita con Pablo. Vamos a restablecer seguramente porque estamos también con todo el aumento de taxi. Qué interesante, ¿no? Lo que planteaba recién Gervasio. Muy porque afecta a toda la gente de la Ciudad de Buenos Aires, propietarios e inquilinos. Así es. Bueno, ya vamos a estar seguramente con más sobre esto y vamos a volver en segundos también con Pablo. Ahora hacemos una pausa. Ya